La lluvia caía con fuerza esa mañana, un torrente frío e implacable que hacía que la propia atmósfera se sintiera cargada. Cortinas de agua golpeaban mi parabrisas de lado, y los limpiaparabrisas se quejaban con cada oscilación como si ellos también estuvieran agotados. Permanecí en el asiento del conductor, aferrada al volante, inmovilizada, contemplando el letrero de letras doradas de Valdés y Echeverría, abogados. La estructura se alzaba entre las torres de piedra gris en el centro de la ciudad, con sus ventanas emitiendo un tenue resplandor contra la tempestad. Soy Camila Benítez. Tengo 37 años y hoy escolto a mi madre a la sala donde está programada la lectura del testamento de mi abuela. Mi abuela, Margarita Benítez, falleció hace exactamente 4 días. Incluso recitar ese hecho internamente se sentía incorrecto, como si las sílabas por sí solas pudieran desmoronarme. Me había convencido de mi preparación. Había practicado la serenidad ante el espejo, alisando las solapas de mi uniforme de gala de la Infantería de Marina, murmurando frases tranquilizadoras a mi propio reflejo. Sin embargo, en realidad, no me sentía estable. Me sentía como un combatiente entrando en batalla sin saber dónde se originarían los ataques. Sentía el pecho oprimido y la respiración superficial. Aunque vestía mi uniforme como una armadura, la lluvia ya había localizado las costuras, empapando la tela y aferrándose a mí como si intentara arrastrarme de nuevo al vehículo. Camila, pronunció mamá suavemente, posando su mano en mi brazo. Sus dedos temblaban. No tenemos que hacer esto. Sí, debemos hacerlo, susurré en respuesta. Por la abuela. Esa era la única motivación de mi presencia. Aunque Margarita Benítez no era mi madre biológica, en todos los aspectos importantes, había sido ella quien me había criado. Ella había sido la oyente silenciosa, el ancla constante cuando mi matrimonio se desintegró y mi propio padre me rechazó. Nunca alzó la voz. Nunca emitió juicios. Simplemente me percibía. Finalmente, empujé la puerta del vehículo para abrirla, y la lluvia helada me picó la piel. Mis tacones repiquetearon contra el cemento resbaladizo mientras abría el paraguas y ayudaba a mamá a salir. El borde inferior de mi falda se empapó mientras subíamos las escaleras de piedra. Ese fue el momento en que lo vi a él. Mi padre, Ricardo Benítez. Estaba posicionado bajo el amplio voladizo, con su inmaculado traje azul marino intacto por una sola gota. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, su corbata anudada con la exactitud que siempre me había exigido durante mi niñez. Su semblante estaba esculpido en mármol, liso, disciplinado y ligeramente divertido. Entonces la noté a ella. Sara Jiménez, 27 años, la otra mujer, sin un mechón de pelo fuera de lugar, luciendo un vestido negro que se adhería a ella como una declaración, su lápiz labial inalterado por el vendaval. Estaba estacionada a su flanco, lo suficientemente cerca para que sus hombros se rozaran. En su abrazo, acunaba a un bebé envuelto, cuyos pequeños puños emergían como signos de puntuación. Se me revolvió el estómago. Había estado al tanto de las llegadas tarde por la noche, de la fragancia que no pertenecía a mamá. La forma en que él entraba en las habitaciones con un aroma a colonia fresca, saberlo teóricamente era una cosa. Presenciar cómo se manifestaba ante mí bajo la lluvia con mi madre a mi lado era algo completamente diferente. Sara se presionó contra él, descansando su cabeza en su hombro como si esto fuera una festividad, en lugar del día en que consignábamos la voz de Margarita a los documentos legales. Me sonrió a través del mármol mojado. Una sonrisa demasiado luminosa, excesivamente refinada y bordeada de victoria. La mirada de mi padre se encontró con la mía. Inquebrantable. Simplemente esa mirada idéntica que me había dirigido durante el último año de mi matrimonio. Como si yo fuera una interferencia, estática de fondo que podía silenciar con una mirada. Se ajustó los gemelos y solidificó su mueca de superioridad. Casi me retiré allí mismo. Casi permití que el diluvio me consumiera por completo. Pero entonces lo sentí. La mano de mi abuela una vez más. El recuerdo de sus dedos agarrando los míos. Su voz en mi oído en una tranquila tarde de primavera. Posees más fuerza de la que crees, Camila. Aumenté la presión sobre el brazo de mamá. Ella llevaba la cabeza en alto, aunque le temblaba el labio y aunque yo podía sentir la fragilidad en su paso. Juntas, sin pronunciar una sílaba ni a él ni a ella, pasamos de largo, más allá de la mueca, más allá del bebé que ella mecía como un trofeo, más allá del silencio que empujaba contra nuestras espaldas. La entrada del bufete de abogados se abrió deslizándose.
El calor nos bañó, y el sutil aroma a madera tratada y café recién hecho purgó la lluvia. Una recepcionista con una chaqueta gris levantó la vista, con un tono educado y ensayado. «Han llegado para el asunto del patrimonio Benítez». «Sí», respondí, inscribiendo mi firma en el portapapeles. Sentía los dedos rígidos, pero lo escribí de forma legible. Camila Benítez. No una exesposa, no una exnuera, simplemente yo. «Por aquí, por favor». El pasillo se extendía, silencioso, con una alfombra lujosa bajo los pies y apliques que proyectaban círculos de iluminación ámbar sobre las paredes de roble oscuro. Parecía menos un lugar para el duelo y más un pasaje que conducía a un veredicto. Quizás eso se debía a que lo que esperaba más allá de esas puertas dobles no era meramente documentación. Era un juicio sobre el significado de la vida de Margarita y de las nuestras. La asistente empujó las puertas para abrirlas y entré. La cámara estaba construida para impresionar, asientos de cuero de respaldo alto, una mesa de caoba que se extendía más que cualquier superficie de comedor de mi juventud y estantes de libros que nadie había examinado en décadas. La atmósfera era fría, abrumada por el olor a documentos y cera. Elegí una silla a un lado de la mesa, con la columna erguida y las manos entrelazadas. Mamá tomó el asiento a mi lado, y su mano encontró la mía debajo de la mesa, delicada pero resuelta. Frente a nosotras, padre se reclinó en su asiento, con un tobillo descansando despreocupadamente sobre su rodilla y los dedos tamborileando contra la madera brillante. Sara se acurrucó junto a él, con ese bebé en sus brazos y su sonrisa reflejando la luz como un cristal. Camila, expresó con dulzura afectada, inclinando la cabeza. «¿Te ves bien?» No le ofrecí nada más que un asentimiento. El bebé se movió en su abrazo, gimiendo antes de calmarse. Por una fracción de segundo, imaginé a mi yo más joven, la chica que una vez fantaseó con acunar a un hijo propio, con construir una vida que no se tratara únicamente de soportar la sombra de otra persona. Esa aspiración había perecido mucho antes del final de mi matrimonio. La puerta se abrió una vez más. El señor Haroldo Valdés entró llevando un maletín de cuero, con sus gafas plateadas brillando bajo la lámpara. Su tono era firme, profundo, soportando la carga de la costumbre. «Gracias a todos por asistir», declaró, ocupando su lugar en la cabecera de la mesa. Posicionó un denso expediente frente a él con una meticulosidad que implicaba que aquello no era meramente papel, sino un arma de fuego cargada. «Comencemos». Entonces, justo antes de que lo abriera, lo vi. Un paquete más diminuto, de color crema con bordes deshilachados, con mi nombre inscrito en el frente con la inconfundible letra de la abuela. La sala no lo había observado, pero yo sí. No podía moverme, no podía respirar. Todo lo que comprendía era que ella me había legado algo que deseaba que todos escucharan, algo que no había confiado a nadie más para transmitir. Y en ese instante, con la lluvia aún cayendo de mi uniforme, entendí que lo que fuera que contenía ese sobre estaba a punto de alterarlo todo. La carta beige descansaba en el borde de la mesa de caoba como un observador silencioso. Mi nombre, Camila Benítez, escrito en la precisa cursiva de la abuela, parecía irradiar bajo la iluminación del candelabro. Por un momento, deseé estirarme y tomarla antes de que nadie más se diera cuenta. Sin embargo, mi mano permaneció inmóvil en mi regazo. Los infantes de marina no retroceden. Al menos eso es lo que me dije a mí misma, aunque mi pulso martilleaba en mi garganta lo suficientemente fuerte como para silenciar la lluvia que aún golpeaba las ventanas. La sala de conferencias estaba diseñada para la intimidación. La alfombra absorbía nuestros pasos. La estantería de roble detrás del señor Valdés se alzaba imponente, llena de tomos encuadernados en cuero que olían vagamente a polvo y antigüedad, como el aire de una capilla que ha estado sellada demasiado tiempo. La mesa se extendía como una pista de aterrizaje y su superficie pulida reflejaba la tenue luz del candelabro en ondas deformadas. Me senté en un flanco con mamá, cuya pequeña figura estaba rígida a mi lado. Aferraba su bolso con ambas manos, con los nudillos poniéndose blancos con la idéntica tensión que yo había presenciado en las fotografías de su boda. Frente a nosotras, mi padre se posicionó en su silla como si fuera un trono real. Se ajustó los gemelos, y su reloj de oro captaba la luz cada vez que el relámpago destellaba. Poseía un talento para transformar el silencio en un espectáculo, un hombre que podía hacer que la arrogancia pareciera algo sin esfuerzo. A su lado, Sara se inclinó hacia adelante, con el bebé envuelto en una manta blanca contra su pecho. Mostraba esa sonrisa astuta, parte simpatía,
aparte triunfo, como si fuera un accesorio más valioso que los pendientes de esmeralda en sus lóbulos. Sus ojos se encontraron con los míos. Inclinó la barbilla y luego le murmuró algo a mi padre. Él se rió en voz baja, torciendo los labios en esa mueca bien conocida. La misma que mostraba cuando me decía que ninguna hija suya debería estar arrastrándose en la tierra con los infantes de marina. La misma que lució la noche en que salí de la casa con mi petate y los brazos de mamá rodeándome mientras él permanecía en la entrada sin decir nada. Me senté erguida en mi asiento, con mis botas plantadas en la gruesa alfombra como pesos. El señor Valdés hizo un sonido para aclararse la garganta y el ruido atravesó la densa atmósfera. Estamos reunidos hoy para la lectura oficial de la última voluntad y testamento de Margarita Isabel Benítez. Su voz era profunda, ensayada, como si hubiera realizado 100 recitaciones similares anteriormente. Nos miró a cada uno secuencialmente. A Ricardo, a Sara, a mamá, y luego a mí. Sus ojos permanecieron en mí solo una fracción más que en los demás. No era lástima, no era curiosidad, era algo más silencioso, reconocimiento. Sara fue la primera en interrumpir. Señor Valdés, afirmó, con un tono suave pero ligeramente demasiado rápido. Solo deseo verificar, Margarita expresó sus deseos de manera muy explícita a Ricardo. Esto debería ser breve, ¿correcto? Reposicionó al bebé en su abrazo, permitiendo que la pequeña cabeza se asomara desde la cubierta. El niño se movió, dejando escapar un pequeño gemido. Ella lo mecía con una ternura teatral, como si estuviera actuando. La mano de mi padre cubrió la de ella y apretó. Su otra mano tamborileaba contra la mesa con esa misma cadencia disciplinada que yo recordaba de sus discursos corporativos. El señor Valdés solo ofreció una sonrisa cortés e inescrutable. Todos los asuntos serán cubiertos en el testamento, señorita Jiménez. La manera en que la sonrisa de Sara se contrajo muy ligeramente fue suficiente para hacerme querer soltar una risita. No estaba acostumbrada a la negativa. A mi lado, la postura de madre se volvió rígida. No había pronunciado una sílaba desde nuestra llegada. Parecía tan diminuta en su vestido negro, con su cabello plateado asegurado pulcramente, su semblante pálido pero digno. Sentí su pulgar acariciar el dorso de mi mano, de un lado a otro, de la forma idéntica en que me había frotado el cabello cuando era una niña asustada por las tempestades. Me incliné ligeramente hacia ella. «Está bien», susurré. Ella asintió una vez, pero observé que parpadeaba rápidamente. Su voz nunca se proyectaba, nunca escalaba, pero el silencio puede ser más ensordecedor que los gritos. El abogado abrió el expediente. Las páginas crujieron como follaje seco. Margarita Benítez era una mujer de creencias extraordinarias. Comenzó, con tono ceremonial. Redactó este instrumento 6 semanas antes de su muerte, es legalmente vinculante y fue atestiguado. Mi padre ofreció un asentimiento breve y satisfecho, como si hace 6 semanas fuera evidencia de su triunfo. Sin embargo, el señor Valdés no procedió de inmediato. Dudó, cerró la carpeta a medias y nos observó una vez más. Antes de comenzar a leer el testamento, la señora Benítez solicitó que les notificara que dejó una misiva privada y cerrada. Debe ser recitada en voz alta después de que hayamos revisado el testamento en su totalidad. La declaración aterrizó pesadamente como rocas en un estanque. Sara ajustó su sonrisa, titubeando. «¿En carta?», inquirió. «Sí», declaró llanamente el señor Valdés. Descansó una mano sobre el sobrebeis en su codo, el que llevaba mi nombre. Ella fue explícita, debe ser leída en voz alta en esta cámara en su presencia. La lámpara parpadeó. La lluvia empujó con más fuerza contra el cristal. Sentí la masa del sobre sin tocarlo. Mi nombre me devolvía la mirada, constante, inquebrantable. La abuela frecuentemente afirmaba que nunca desperdiciaría sus últimas palabras. Lo que fuera que estuviera contenido dentro, lo había reservado para esta coyuntura. Para mí, para mamá, para todos nosotros. La sonrisa de papá vaciló, crispándose. Por primera vez desde que salí del vehículo, noté algo detrás de sus ojos. No ira, no supremacía, algo diferente, cálculo, ansiedad, tal vez. Se movió en su asiento y se cruzó de brazos. Sara se inclinó, susurrando, «Es insignificante, meramente desorden emocional, no dejes que ella te afecte». Su tono era lo suficientemente afilado como para cortar cristal, pero su mano temblaba ligeramente contra la cubierta del infante. Mantuve una expresión inmóvil.
Años de servicio me habían instruido sobre cómo permanecer en posición de descanso, cómo permitir que el silencio soportara su propia gravedad. Me senté en esa quietud ahora, con cada respiración calculada, mis ojos enfocados en la madera brillante de la mesa, porque esto ya no era meramente una lectura de testamento. Esto era un juicio. El señor Valdés agarró el expediente con ambas manos y comenzó con la introducción. Todo abogado conoce de memoria el lenguaje calibrado, un ser anciano, poseyendo una mente sana y memoria dispositiva, revocando todos los testamentos anteriores, atestiguado y notariado. Los términos marcaban un ritmo lento contra el silencio, suaves como la lluvia sobre un techo de metal. El candelabro zumbaba, el sistema de ventilación ronroneaba. En algún lugar a mi espalda, un reloj hacía tic-tac como un metrónomo, lento, persistente, arrastrando a la sala hacia su tempo. Permití que el flujo jurídico me bañara y sentí que mi respiración se alineaba con él. Inhalando en las comas, exhalando en los puntos. La mano de mamá localizó la mía de nuevo bajo la mesa. No apretó. Simplemente permaneció allí, cálida, existente, viva como un pequeño faro en mares tormentosos. Frente a nosotras, padre perfeccionó la inmovilidad. Se reclinó, con el tobillo sobre la rodilla, la imagen de una seguridad perdurable, como si ya hubiera examinado la conclusión y la hubiera sancionado. Cuando Valdés declaró, mente sana, la boca de padre se crispó en lo que él consideraba una sonrisa privada. Sara se movió, arreglando el pañuelo de seda en su cuello, permitiendo que su extremo se deslizara entre sus dedos como evidencia de que pertenecía allí. El bebé dejó escapar un suspiro suave y chirriante y durmió, con la cara vuelta hacia su hombro. Las palabras marcharon hacia adelante, activos enumerados en el anexo A, bienes inmuebles descritos en el documento 1, cuentas financieras enumeradas por institución y últimos 4 dígitos, casa en el barrio alto, cabaña en la sierra, cuentas de inversión, joyas, activos digitales. Todo sonaba como cajas apiladas en una instalación de almacenamiento etiquetada como climatizada, artículos remotos que brillaban pero no podían calentar una habitación. Enfoqué mis ojos en la carpeta y floté a otro lugar completamente distinto. De vuelta al solarium de la abuela, con el sol de la tarde de primavera derramándose a través de la alfombra tejida en amplios cuadrados. Ella llevaba un suéter del tono de la leche de avena, con las mangas remangadas hasta el codo y las muñecas tan delicadas como ramitas. El vapor que se elevaba de su manzanilla creaba cortinas en la atmósfera. En la mesa baja, un frasco azul y blanco que siempre significaba galletas de jengibre y limón. Parece que estás tratando de no respirar, había dicho ella, sirviendo el té. Eso nunca funciona por mucho tiempo. Yo me había reído, con tensión en los márgenes. No quiero hacer un mundo de ello. ¿De qué? Había preguntado ella, sin dejarme evadir, sin proporcionar una respuesta para ocupar mi silencio. De lo pequeña que me siento, había respondido yo. De lo pequeña que otras personas prefieren que sea. Ella había agitado su té 1, 2 veces. Luego me miró de esa manera que poseía, como si estuviera capturando una imagen de mi rostro y archivándola en un expediente etiquetado como verdad. Querida, dijo suavemente. El silencio y la pequeñez son distintos, algunas personas conocen la diferencia, algunas personas prefieren fingir que no. Regresando al presente, a los términos jurídicos tejiéndose a través del recuerdo como una melodía secundaria, en adelante establecido, sujeto a gravámenes, albacea para actuar sin fianza. Las frases eran una red tensada. En algún lugar dentro de esa telaraña brillaba el sobrebeis con mi nombre en él. El señor Valdés continuó, pasivos satisfechos antes de la distribución, regalos caritativos ya ejecutados. Además, declaró, mirando por encima de sus gafas, mi clienta firmó un memorando con respecto a los efectos personales, manuscrito, fechado y firmado para acompañar este testamento. Padre asintió una vez más, el mismo asentimiento ensayado que utilizaba ante las cámaras. Sara inclinó al bebé para que el dobladillo de la manta mostrara la más tenue corona bordada. Detalle por detalle, ella manejaba su posición en el cuadro. Seguía la deriva, persiguiendo el hilo de la voz de la abuela. Avanzada la tarde, un día diferente, lluvia como la de hoy, pero más cálida, abril en lugar de noviembre. Yo había aparecido empapada en su entrada, con el rímel rendido a los elementos y a la fatiga. Ella había abierto sin una pregunta, colocó una toalla en mis manos y volvió a encender la tetera. La explicación no es un requisito para la bienvenida, dijo como si citara un estatuto familiar que yo había pasado por alto.
Consumimos sándwiches de queso a la parrilla de pie en la encimera y vimos, de todas las cosas, un documental sobre glaciares. No se mueven para complacer a nadie, murmuró, con los ojos en la lenta masa azul arrastrándose hacia adelante. Se desplazan cuando es necesario, y entonces, una mañana, todo el mapa es diferente. De vuelta a la mesa, al papel y la pluma y el aroma a cera. El señor Valdés hizo un sonido para aclararse la garganta delicadamente. Mamá se enderezó. Los dedos de papá tamborileaban una nueva cadencia, más rápida ahora, una señal que él nunca confesaría. La sonrisa de Sara se adelgazó en una línea. De conformidad con la cláusula residual, leyó Valdés, el resto del patrimonio se distribuirá según lo dispuesto en la sección 5. Su dedo se deslizó por la hoja. Se detuvo. El latido de mi corazón tropezó y luego se recuperó. Señor Benítez, dijo suavemente, levantando la vista. Señor Benítez, por favor recuerde que estamos procediendo sección por sección, leeré las asignaciones después de que el resumen completo conste en acta. La advertencia no fue aguda, pero dio en el blanco. La mandíbula de papá se tensó una vez. Por supuesto, dijo, como si no hubiera tenido la intención de inclinarse hacia adelante, no hubiera tenido la intención de dominar. Los hombros de mamá se levantaron y cayeron. Por el rabillo del ojo, noté el leve temblor en su garganta mientras tragaba saliva. Hubo un periodo en nuestra casa en el que tragar saliva era un lenguaje propio. Tragar y sonreír, tragar y apartarse, tragar y crear espacio para su narrativa. Apreté mi agarre alrededor de su mano. Valdés pasó otra hoja. El papel raspó. Adicionalmente, hay una directiva que ordena que ciertas cartas y diarios personales se confíen a un destinatario nombrado. La atmósfera se alteró. Sara se inclinó sobre la mesa. ¿Para quién?, inquirió rápidamente, luego elevó su tono, endulzándolo con preocupación. Quiero decir, solo si es apropiado preguntar. Valdés no ofreció respuesta. No necesitaba hacerlo. Sus ojos bajaron al sobre con mi nombre como para implicar. Usted ya lo sabe. Descansó una palma sobre él, no posesiva, solo estable. Su anillo de bodas hizo clic silenciosamente contra la mesa. Recordé nuestra última conversación telefónica. Había ocurrido un martes, el tipo de día que se desvanece si no lo marcas con nada. La voz de la abuela fina pero aguda. Si confío palabras al papel, ¿las escucharás, no es así? Siempre te escucho, había dicho yo. Hubo una breve pausa, luego una buena, como la brecha entre una consulta y la respuesta correcta. Es por eso, había susurrado ella. Es exactamente por eso. Que conste en el registro oficial, dijo Valdés ahora, y su voz plegó el día de vuelta en la habitación, que la carta sellada se leerá después de que se revelen todas las disposiciones. Papá exhaló por la nariz, un ruido como la restricción arrastrando los zapatos. Margarita detestaba el drama, dijo ligeramente. Era una mujer de orden. Lo era, respondió Valdés, sin mirarlo. Razón por la cual honraremos su orden de operaciones. La tormenta se intensificó un grado, inclinándose contra el cristal. El bebé se movió y dejó escapar un suspiro suave e inseguro. Sara lo mecía, con los ojos entrecerrados y brillantes. Observé la forma en que tocaba la manga de papá con su mano libre, un contacto que declaraba, tenemos esto. Los actores rara vez piensan que el público puede percibir detrás del telón. La abuela siempre había visto, no persiguiendo el drama, sino negándose a fingir su ausencia. Eché los hombros hacia atrás. El cuello de mi uniforme hacía tiempo que se había secado contra mi nuca. El calor de la rejilla de ventilación superior calentaba la humedad hilo por hilo. Pensé en la forma en que la abuela colocaba su taza de té con cuidado, nunca haciendo ruido, como si el ruido fuera una deuda en la que se negaba a incurrir. Estar callada no es idéntico a ser pequeña. Mantuve la frase en mi boca y dejé que se disolviera como azúcar. La pluma de Valdés rasguñó notas en el margen. El clic de la plumilla volviendo a su tapa sonó casi ritualista. Pasaremos a las distribuciones a continuación, dijo. La sonrisa de papá regresó, solo un tono demasiado entusiasta. Sara se sentó más erguida, con el pañuelo captando la luz, y amplió su sonrisa para abarcar la lástima. Los dedos de mamá se apretaron una vez sobre los míos, luego se alisaron de nuevo. Palma suave, pulso constante. Miré mi nombre en el sobre y sentí que algo se liberaba, luego se asentaba, no esperanza, no miedo,
simplemente la verdad de que la mujer que mejor me había conocido había elegido sus últimas palabras con cuidado. Había pedido a la ley que hablara para que nadie pudiera disputar los términos, y luego se había guardado para sí misma la línea que nadie podía interrumpir. Permitió que las legalidades lideraran, y que ella misma hablara al final. El señor Valdés tomó una bocanada de aire que silbó débilmente al concluir. Extendió los papeles a través de la caoba como un general desplegando un mapa de batalla. Su voz era medida, constante, casi hipnotizante mientras comenzaba. Para mi querido hijo, Ricardo Santiago Benítez, leyó, dejo el retrato de su difunto padre que actualmente se exhibe en el estudio de mi casa en la capital. Las palabras se deslizaron por la habitación como una cuchilla envuelta en terciopelo. Por un momento, pensé que papá no las había escuchado. Parpadeó, luego se inclinó hacia adelante, tensando la mandíbula. El retrato, repitió, como si la palabra misma estuviera por debajo de él. La cabeza de Sara se sacudió hacia él, su sonrisa vacilando. Miró al infante, luego al abogado. Seguramente, dijo, con la voz entonada dulce y aguda. Seguramente eso no es todo. Valdés no se inmutó. Continuaremos. El reloj hacía tic-tac. La lluvia martilleaba más fuerte. Con respecto a la señorita Sara Jiménez, continuó, con los ojos sin apartarse de la página. No se designa ningún regalo particular. El agarre de Sara se endureció alrededor de la manta del bebé. Por primera vez desde que llegué, no sonrió. Sus labios se separaron, luego se presionaron juntos, con el brillo captando la luz en una línea fina y temblorosa. La mano de papá se crispó sobre la mesa. Hizo un sonido en su garganta, algo a medio camino entre una tos y un gruñido. Valdés pasó otra página. El raspa del papel sonó como un golpe de mazo. Y con respecto a Camila Ana Benítez, dijo claramente, con la voz atravesando el pesado silencio, lego la totalidad de mis activos. La declaración no se registró de inmediato. Flotó en el aire, ingrávida como plumas que aún no se habían dado cuenta de que eran ladrillos. La silla de mi padre chirrió hacia atrás mientras se enderezaba, con los ojos echando chispas. Perdóneme. Su voz crujió aguda contra las paredes. Repita eso. Valdés, imperturbable, se ajustó las gafas. A Camila Ana Benítez le dejo la totalidad de mi patrimonio, esto incluye la residencia del barrio Alto, la cabaña del lago en la sierra, todas las cuentas de inversión, todas las joyas heredadas y cualquier activo físico o digital restante. Mi corazón retumbó en mi pecho. Me quedé congelada, con mis manos aún envueltas alrededor de las de mamá. Su respiración se detuvo, y por un momento, me apretó tan fuerte que dolió. Frente a nosotras, la cara de Sara se drenó de color. Miró al bebé, luego de vuelta a Ricardo, con sus ojos destellando como una bengala de advertencia. Esto es ridículo, ladró papá. Su voz, una vez tan suave, se había vuelto irregular. Margarita nunca lo haría, ella conocía su deber, sabía que esta familia es mía para llevarla adelante. Valdés cerró la carpeta suavemente. Su calma hacía que la ira de papá pareciera más ruidosa, más fea. Este papel fue ejecutado y notariado 6 semanas antes de su fallecimiento. Fue ejecutado de acuerdo con la ley. Tengo las certificaciones de los testigos aquí si desea verlas. La mandíbula de papá se apretó tan fuertemente que los tendones sobresalieron como cuerdas. Ella debe haber estado confundida. No lo estaba, dijo Valdés, con su tono bordeado de acero. Sara irrumpió entonces, con su voz elevándose en una protesta frágil. Ella no puede hacer esto. Me dijo que Logan heredaría. Dijo que el nombre de la familia tenía que continuar. Empujó al bebé hacia adelante, casi presentándolo como evidencia. Dijo que quería que su bisnieto tuviera seguridad. La mirada de Valdés se dirigió al niño, luego de vuelta al papel. El testamento no hace mención de un heredero con esa descripción, la cláusula de contingencia es clara, si la señora Benítez declina la herencia, todos los activos se transferirán a la Fundación de Alfabetización del Valle de los Sauces. El nombre me aturdió. Valle de los Sauces. El pueblo de la infancia de la abuela. El lugar sobre el que una vez susurró durante una tormenta de nieve, con la voz llena de anhelo. La boca de Sara se abrió. Así que, ella, sus ojos cortaron agudamente hacia mí, ¿lo toma, o todo va a alguna biblioteca? Es una fundación para la alfabetización, corrigió Valdés suavemente. Papá se levantó de un salto de su silla, con los puños apretados a los lados.
Esto no puede ser aceptado. Mi madre nunca elegiría, ella lo hizo, dijo Valdés, cortándolo por primera vez, y su elección fue explícita. El documento lleva su firma. Fechado, atestiguado. Se mantendrá. La quietud que siguió no estaba vacía. Estaba rebosante, espesa con el sonido de la compostura de papá desmoronándose, la pequeña respiración del bebé, la lluvia golpeando el cristal como un aplauso. Mantuve mis ojos en el sobre con mi nombre. Permanecía intacto, paciente, esperando. El cuerpo de madre comenzó a temblar. Al principio, pensé que era el frío, la tela mojada de su vestido aferrándose a su piel. Pero entonces escuché el sonido que yo misma había estado conteniendo, el agudo enganche de un sollozo. Se presionó una mano temblorosa contra la boca, con todo su cuerpo inclinándose hacia adelante como si el peso de décadas finalmente se hubiera soltado. Se derrumbó emocionalmente. La habitación cambió, no debido a la ira de papá o la mirada fulminante de Sara, sino porque mi madre, silenciosa, paciente, infinitamente resistente, estaba llorando, y todos podían verlo. Deslicé un brazo alrededor de sus hombros y la abracé con fuerza. Enterró su rostro contra mí, con sus lágrimas calientes a través de la lana de mi manga. No intenté callarla. No le dije que fuera fuerte. La dejé llorar porque, por una vez, ella no tenía que ser la que tragara silencio. Al otro lado de la mesa, Sara se congeló a medio rebote, y el gemido del bebé hizo eco de sus propias respiraciones superficiales. La cara de papá se tornó de un tono peligroso de rojo. Sus labios se presionaron tan fuerte que parecían desvanecerse. Valdés hizo una pausa. No se apresuró a llenar el silencio. Dejó que floreciera pesado, innegable. Su mano descansó una vez más sobre el sobrecrema. Aquí, dijo suavemente, es donde la señora Benítez habla. Bajé la mirada a mi nombre escrito en su letra firme. Y por primera vez en años, sentí que el aire en mi pecho se aflojaba como si la tormenta afuera hubiera abierto algo. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de la verdad. Y la verdad estaba a punto de levantarse y hablar. El señor Valdés colocó un vaso de agua junto al codo de mi madre, luego deslizó el abrecartas debajo de la solapa crema. El rasgado fue suave y definitivo. Una página gruesa se desplegó. La tinta era del azul profundo que mi abuela usaba en las tarjetas de recetas. Comenzó, para mi queridísima Camila. La respiración de mamá se detuvo. La sonrisa de Sara se aplanó. La silla de mi padre crujió y luego se quedó quieta. Si estás escuchando esto, estoy en el solarium en mi mente, con el chal puesto, manzanilla, en la vajilla buena que nunca guardé para días especiales. Imagino tus manos dobladas de la manera que lo haces cuando decides no temblar. Conozco esa mirada. Yo la llevé una vez. Seré clara. Mis acciones no tenían la intención de dañar a Ricardo. Lo hice porque ya no puedo proteger una versión de él que solo vivía en mi esperanza. Él eligió el encanto sobre la honestidad, el control sobre la bondad, la actuación sobre la verdad. Eso rompió mi corazón. Los corazones sobreviven a su propia ruptura. Papá exhaló por la nariz, la vieja señal de cuando el guión no era suyo. Con respecto a ti, Camila, estar callada no es lo mismo que ser insignificante. Cuando te paraste en mi puerta con lluvia en tus pestañas, disculpándote por ocupar espacio, vi a una mujer que había aprendido a vivir en el clima de otras personas. Quise por una vez darte un techo propio. Nunca pediste nada. Dinero, favores, promesas de reescribir la historia de cualquier otra persona. Trajiste té cuando estaba cansada y silencio cuando lo necesitaba. Pelaste manzanas en una sola cinta de la manera en que mi madre me enseñó. Así que, decidí no recompensarte, sino liberarte. Sara miró hacia abajo al bebé, luego hacia arriba de nuevo, parpadeando rápidamente. Soy consciente de las noches en una casa donde tu nombre tenía que pedir permiso para ser pronunciado. Sé sobre el perfume que no era tuyo y los viajes explicados con una sonrisa, como si eso fuera suficiente. Sé que fuiste etiquetada de histérica por notarlo. Soy lo suficientemente vieja para decir lo que las mujeres más jóvenes son castigadas por decir, no estaba en tu cabeza. También sé que mantuviste tu dignidad. No usaste tus heridas como armas. Trabajaste. Notaste la gentileza. Confío en eso más que en cualquier cosa que pudiera dejarte. Valdés permitió que el ritmo se pausara. Ricardo, si estás escuchando y estás aquí, hay un regalo final que no es un objeto. El carisma no es integridad.
El aplauso no es amor. El control no es cuidado. Una madre no puede hacer un hombre de los años que él rechaza. Mi padre mantuvo los ojos en la madera brillante. Existe una pintura de tu padre en el estudio, siempre te ha gustado cómo se ve. Tómala. Pertenece contigo. En cuanto al resto, lo estoy poniendo en las manos que nunca pidieron. Si Camila declina, irá a la biblioteca que me crió cuando el dinero no lo hizo, la Fundación de Alfabetización del Valle de los Sauces. Ese edificio me hizo compañía cuando mi casa se sentía demasiado pequeña. Hará compañía a otras chicas después de que seamos polvo. Camila, las viviendas y los libros de contabilidad bancarios son pobres sustitutos del coraje. Pero a veces compran tiempo, y el tiempo es la moneda de la transformación. Úsala. No desperdicies nada de ella convenciendo a personas que están ocupadas en no ser convencidas. Gástala en construir, en quietud, en amistad que sobreviva a una habitación vacía. El papel es solo tan valiente como las manos que lo llevan. Lleva esto bien. No por mí, por ti misma. Mi madre inclinó la cabeza y se dejó ir. Sostuve sus hombros y la dejé llorar. Sin chistar, sin ser fuerte. Valdés leyó los párrafos finales. Sentirás la necesidad de pedir perdón mientras eliges. No lo hagas. Las personas que te aman no requerirán un recibo. Conserva a esas personas. El resto se alejará cuando tus límites dejen de alimentarlos. Cuando tu padre cuente una historia sobre el legado, recuerda que el legado es una acción. Ser creída es una forma de refugio. Puedes insistir en ello. Pido que esto sea leído en voz alta porque he visto la verdad ser negociada hasta convertirse en algo educado. Consideren esto mi última descortesía y mis mejores modales. Te amé, Ricardo, como las madres aman a sus hijos. No estoy retirando ese amor. Me niego a hipotecar la vida de nadie más a él. Y Camila, existe una fórmula para pastel detrás de la harina en el segundo armario. No es muy buena. Añade más mantequilla. Sé generosa con la canela. Sírvelo caliente a alguien que tuvo un día largo. Si nadie lo ha tenido, sírvetelo a ti misma. No guardes mis tazas de té en un estante. Bebe de ellas. Deja que se astillen. Así es como sabes que una cosa ha vivido. Las mujeres silenciosas cargan realidades pesadas. Deposítalas donde puedan descansar. Tuya, descarada, sin miedo. Margarita. No hubo aplausos. La lluvia se calmó de la furia a la resistencia. Mi madre se secó las mejillas y dejó escapar una pequeña risa escondida dentro de un sollozo, el sonido que haces cuando un veredicto finalmente encaja. Al otro lado de la mesa, Sara trató de recomponer su rostro. El bebé se inquietó. Mi padre no levantó la vista. La señora Benítez solicitó que usted recibiera esto, dijo el señor Valdés y extendió la página. La tomé con ambas manos. El papel estaba tibio. Lo deslicé dentro del sobre y sentí su peso, lo suficientemente pequeño para extraviarlo, lo suficientemente pesado para anclar una vida. Esto es una actuación, la voz de papá se elevó, cruda. Es un testamento, dijo Valdés, cortés e inamovible, en una carta. Sara encontró su mordida de nuevo. Impugnaremos esto, me dijo, frágil. No te saldrás con la tuya. Puedes intentarlo, dije. Perderás. No me emocionó decirlo. Se sintió como colocar una cosa frágil de nuevo donde pertenecía. Mamá volvió su rostro húmedo hacia el mío. Ella te percibió, murmuró. Ella nos vio. Lo sé, dije. El saber llegó como una lámpara encendiéndose en una habitación familiar por la que solo has caminado en la oscuridad. Valdés cuadró la pila y tapó su pluma. Salvo consultas de procedimiento, dijo, hemos concluido. Nadie habló. Sara se puso de pie tan rápido que su silla raspó. El bebé lloró. Ella se estremeció, luego le lanzó a mi padre una mirada bordeada de culpa. Él alcanzó su codo. Ella se lo quitó de encima. Se marcharon sin una mirada atrás. La puerta se cerró deslizándose. En el silencio, el aguacero se aligeró a un velo plateado. Guardé el sobre en mi bolso y me puse de pie, con las rodillas firmes. Le ofrecí mi brazo a mamá. Ella lo tomó no porque fuera débil, sino porque el día le había pedido que la cargaran por una vez. En el umbral, miré hacia atrás, la larga mesa, las sillas altas, el estante de libros que nadie lee,
el lugar donde las últimas palabras de una mujer amable habían hecho que una habitación se recordara a sí misma. Para otras familias, mañana sería solo otra cita. Para nosotras, la decisión había terminado. La verdad se había levantado y se había mantenido en pie. Afuera, el aire olía a piedra mojada. Abrí el paraguas y lo incliné sobre mi madre. Caminamos hacia una lluvia que finalmente parecía pertenecernos. El viento sacudió el paraguas, pero mamá no pareció notarlo. Se aferró a mi brazo como si fuera la única cosa sólida en un mundo que acababa de cambiar bajo sus pies. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas, y noté que ya no intentaba ocultarlas. Por una vez, no se disculpó por llorar. La acompañé al coche, abrí la puerta y la ayudé a entrar. Se sentó en silencio, con las manos dobladas sobre su bolso, los ojos mirando el borrón gris del tráfico. Esperé palabras, pero ninguna llegó. Así que arranqué el motor y nos alejamos de la fachada de granito de Valdés y Echeverría sin mirar atrás. Las calles de la ciudad eran torrentes resbaladizos de luz, con los faros arrastrándose por el asfalto como vidrio roto y los letreros de neón sangrando rojo en los charcos. Conduje despacio, con las manos firmes en el volante, aunque cada músculo en mí todavía vibraba con el eco de la carta de la abuela. Su voz persistía en mi pecho. Las mujeres silenciosas cargan realidades pesadas. Deposítalas donde puedan descansar. Durante 37 años, yo había cargado silencio. Durante 37 años, había sido la hija que nunca estuvo a la altura de la visión de perfección de mi padre. Él quería hijos varones. Me obtuvo a mí. Y sin importar lo que lograra, las mañanas tempranas en el campo de instrucción, el sudor que me picaba en los ojos en el campo de tiro, las medallas prendidas a mi pecho, él solo veía fracaso porque no se parecía a él. Esta noche, ese peso había sido depositado. Aún así, mientras entraba en la entrada de mamá, con los faros barriendo el revestimiento mojado, vi la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro. La justicia para mí había llegado con un precio para ella. Había perdido a una madre, y en un suspiro, había perdido la última ilusión sobre su marido. Madre, hablé suavemente. Ella me miró, con los ojos bordeados de rojo, pero brillando con algo más feroz. Ella te lo legó, susurró. Ella te dio todo. Sacudí la cabeza. Ella me dio una oportunidad, pero no te la estoy quitando a ti. El 50% de esto es tuyo, mamá. Ella quería que tú también tuvieras paz. Su boca tembló. Camila, no deseo nada más que el conocimiento de que ella me percibió. Todos estos años, pensé que tal vez yo era la tonta. No lo eras, dije. Tú permaneciste, eso requiere su propio tipo de fuerza. Nos sentamos en silencio, luego la lluvia se suavizó contra el techo, y las luces del tablero pintaron su rostro en oro apagado. No era el silencio de desprecio con el que había crecido. Era el silencio de la supervivencia compartida. Los días subsiguientes se fusionaron, llamadas de agentes inmobiliarios, cartas certificadas con sellos en relieve, números que no se sentían reales. Trabajé a través de ellos como trabajaba a través de manuales de campo, página tras página. Marcar la casilla. Firmar la línea. La residencia en el barrio alto fue la primera en venderse. Los compradores pelearon por su dirección, no por su calidez. Los dejé. El dinero llegó a mi cuenta, con números apilándose más alto de lo que jamás había imaginado. Transferí la mitad a mamá sin ceremonia. Solo una línea en el memorando, por los años que me apoyaste. Ella llamó esa noche, con la voz temblorosa. Camila, es excesivo. No es suficiente, dije. Es meramente moneda. Tú me enseñaste a sobrevivirle a él. La abuela me enseñó a vivir. Te ganaste cada centavo de esto tanto como yo. Se quedó callada, pero pude escuchar su respiración de nuevo, constante ahora. Estoy orgullosa de ti, susurró. Esas 4 palabras aterrizaron más pesadas que todas las cláusulas legales que Valdés había leído. Sin embargo, las tempestades no desaparecen. Persisten en el horizonte. 3 días después de la lectura, estaba reponiendo suministros en mi apartamento cuando hubo un golpe en la puerta. Abrí para encontrar a mi padre parado allí. Sin paraguas esta vez, solo un traje húmedo y el cabello aplastado por la llovizna. Se veía más pequeño, su postura encorvada, el brillo despojado. Camila, dijo, con voz baja, casi gentil. No me hice a un lado. ¿Cuál es tu deseo?
Se movió, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Necesitamos hablar. No lo necesitamos, dije. Su mandíbula se tensó. Yo no sabía que ella haría eso, no sabía que te lo dejaría todo a ti. A ti de todas las personas. Arqueé una ceja. ¿Por qué no a mí? Porque no eres, se detuvo. Su garganta trabajó. Ya no eres familia. La palabra aterrizó como una piedra, pero esta vez no magulló. Simplemente cayó inofensiva al suelo entre nosotros. Ella no lo veía de esa manera, dije. Sus ojos se entrecerraron, un destello del viejo temperamento. Lo devolverás. Harás lo correcto. Sacudí la cabeza. ¿Lo correcto? ¿Te refieres a entregarlo para que puedas exhibirlo en clubes de golf y reuniones de la junta? ¿Para que ella pueda criar a su hijo en la casa de otra persona mientras mamá vende su vajilla de boda para pagar las facturas? Él se estremeció. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. No entiendes, murmuró. Entiendo perfectamente, dije. Entiendo que tomaste tus decisiones y ahora te toca vivir con ellas. Dio un paso más cerca, bajando la voz. No poseo nada restante, Camila. El negocio está fallando. Sara partió hacia Austin. Se llevó al bebé. Ella. Su voz se quebró, cruda. Ella ni siquiera contesta mis llamadas. Por un parpadeo de segundo, vi al hombre en el que una vez creí, el hombre al que una vez llamé papá. Sus hombros se hundieron. Sus ojos estaban huecos, su reloj desaparecido de su muñeca. ¿Retienes algo?, dije en voz baja. Su mirada se levantó, casi esperanzada. Tienes la vida que construiste, dije. Tienes repercusiones. Parpadeó como si lo hubiera golpeado más fuerte que cualquier instructor de instrucción podría jamás. Camila, te lo ruego, murmuró. No quiero nada. Solo quería ver si todavía te importaba. Sacudí la cabeza. Una risa cansada salió raspando de mí. La mujer que una vez suplicó por tu validación, se ha ido. Murió la noche que me miraste a los ojos y me llamaste una vergüenza por usar este uniforme. Toqué el borde de mi cuello, el ancla dorada que aún brillaba incluso en la luz gris. No la recuperas. No me recuperas a mí. La lluvia caía constante a nuestro alrededor. Detrás de mí, la lámpara de mamá brillaba cálida a través de las cortinas. Detrás de él, la luz de la calle zumbaba, parpadeando débilmente. Dos mundos diferentes a solo unos pasos de distancia. Desconozco mi identidad sin ustedes, admitió por fin. Abrí la puerta más ampliamente. El viento trajo un aliento de hojas mojadas y asfalto. Esa no es mi preocupación, dije suavemente. Ese es tu trabajo por hacer. Se demoró en el umbral, esperando que yo vacilara, que yo me ablandara. Cuando no lo hice, asintió una vez. No con triunfo esta vez, no con control, solo derrota. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la lluvia. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y exhalé. Durante años, había creído que la curación llegaría cuando él finalmente se disculpara. Pero a medida que la quietud se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de que no necesitaba sus palabras. Su ausencia era suficiente. Una semana después, llegó un sobre grueso a mi apartamento. Sellos oficiales, papel pesado, la transferencia del patrimonio. Lo puse en el mostrador y lo dejé allí durante horas, con el peso doblando la madera ligeramente. Caminé alrededor de él, hice café, doblé la ropa, miré por la ventana las luces de la ciudad. No era miedo a lo que había dentro. Era temor a la libertad. Porque una vez que firmara esas páginas, no podría fingir más que todavía estaba esperando que alguien más me diera permiso. Eventualmente, cuando llegó la oscuridad y la ciudad se calmó, abrí el sobre. Los papeles susurraron mientras se derramaban, escrituras, títulos, extractos bancarios, todos firmados con la mano firme y sin temblores de la abuela. Ella había planeado todo hasta la tinta que usó. Hojeé los números, las direcciones, la letra pequeña. Todo se sentía irreal. Entonces mis ojos se engancharon en una sola línea. Propiedad, calle del Arce 114, Valle de los Sauces. A Camila Ana Benítez. Valle de los Sauces. El nombre en sí se sentía como una llave. Las historias de la abuela sobre veranos junto al río, sobre caminar descalza por la calle principal, sobre la pequeña biblioteca donde aprendió a leer por primera vez a la luz de una lámpara.
Era el único lugar donde me sentía yo misma, me había dicho una vez. Nunca volvió, pero había dejado la oportunidad para que yo fuera. Tomé asiento en la superficie del comedor, con los papeles extendidos ante mí, y susurré al silencio: «Tú orquestaste esto, ¿correcto?». La quietud no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez en años, no sentía que estuviera esperando permiso. Los documentos tenían peso con firmas y jerga legal, pero también estaban pesados con algo más: posibilidad. El tipo sobre el que la abuela había susurrado durante el té, con sus palabras enhebrándose a través de mi memoria como vapor. Ocasionalmente, querida, debes comenzar con poco, así es como te encuentras a ti misma de nuevo. No retuve todo. No pude. La casa adosada de la capital se vendió en semanas, arrebatada por un número que no podía entender. Dividí el dinero justo por la mitad. El 50% fue para madre, quien trató de negarse hasta que le recordé que durante 40 años ella había mantenido un techo sobre nuestras cabezas mientras papá coleccionaba elogios y amantes. Lloró cuando los fondos se liquidaron, sentada en la mesa de la cocina con su estado de cuenta brillando en la pantalla. «Es como si ella me devolviera el tiempo», susurró. La otra mitad, bueno, esa fue mi decisión. Margarita había sembrado la idea con su carta, la mención del Valle de los Sauces y su pequeña biblioteca de pueblo que una vez la mantuvo a salvo. Me había dado la casa allí también, un viejo lugar desgastado cerca del lago, escondido entre pinos. Cuando conduje hasta allí por primera vez en años, el aire era diferente, más ligero, más libre. Las calles tenían un semáforo parpadeante y el restaurante todavía olía a grasa de tocino y café. Frente a una instalación de correo cerrada y una panadería que solo abría los domingos, lo encontré: un viejo escaparate polvoriento con pintura descascarada y un letrero descolorido que una vez decía: libros y café. Pasé por delante una vez, 2 veces, antes de detenerme la tercera vez. El agua de lluvia goteaba del toldo, captando el sol de la tarde, esparciendo luz como vidrio roto a través de la acera agrietada. Presioné mi palma contra la ventana fría, miré hacia el vacío. Los estantes desnudos, las tablas del piso hundidas, el tenue contorno de donde una vez estuvo un mostrador. La mayoría de la gente habría visto ruina. Pero parada allí, con el cuello del uniforme húmedo aún rozando mi nuca, percibí potencial. Una habitación esperando importar de nuevo. Marqué los dígitos en el letrero de venta. Un hombre llamado Joaquín contestó, con su voz sorprendida de que alguien estuviera interesado. ¿Ese lugar?, preguntó. No se ha tocado desde antes de la pandemia, el techo gotea, el piso necesita trabajo, honestamente, es más dolor de cabeza que hogar. Lo adquiriré, dije. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. Señora, ¿ni siquiera quiere ver un informe de inspección primero? Lo he visto, dije. Sé lo que es. Al final de la semana, era mío. Sin fanfarria, sin grandes contratos, solo un apretón de manos en una cabina de restaurante con café, una firma en una hoja delgada de papel y el zumbido silencioso en mi pecho que decía: esto es tuyo. Los días iniciales carecieron de glamour. Usaba vaqueros viejos y una sudadera descolorida, el cabello atado, las manos ampolladas de fregar y lijar. Arranqué estantes podridos, barrí telarañas, parché grietas en el yeso con trazos torpes que dejaban manchas en mis brazos. Pinté las paredes de un tono miel cálido, el tipo que convertía la luz de la mañana en algo que se sentía como si pudiera sostenerte. Cuando las viejas tablas del piso amenazaron con astillarse bajo mis botas, Joaquín presentó a Jacobo, un carpintero local que olía levemente a cedro y café. Era callado, respetuoso y no se inmutó ante el trabajo. Juntos arrastramos tablones de madera de granero recuperada, los lijamos hasta que nos dolieron los brazos y construimos un mostrador que parecía que ya había vivido 100 vidas. ¿Estás segura con respecto al título?, preguntó una tarde, pasando una mano callosa sobre la madera lisa. Sí, dije. ¿El hogar?, arqueó una ceja. ¿No libros y café? Así es como todos lo conocen. Sacudí la cabeza. El hogar no se trata de lo que vendes, se trata de lo que das: calidez, pertenencia, un lugar para descansar. Me estudió por un momento, luego sonrió. Ese es un buen tipo de lugar. Las ofertas de comida siguieron. No quería pasteles elegantes que se vieran mejor de lo que sabían. Quería algo real, algo que llevara memoria en cada bocado. Así que comencé con las tarjetas de recetas de la abuela. La letra estaba inclinada pero nítida.
La tinta descolorida, pero constante. Una tarjeta, casi translúcida por años de polvo de harina, me llamó la atención. Magdalenas de ralladura de naranja. Doble lote. Añadir una pizca de clavo. Ten fe en mí. Las horneé 4 veces antes de hacerlo bien. El primer lote estaba seco, el segundo demasiado dulce, el tercero colapsó en el medio. Pero el cuarto fue perfecto. Dorado, fragante, con vapor curvándose hacia arriba como una bendición. Rompí uno para abrirlo. El cítrico elevándose con el calor, la canela enhebrándose a través. Le di un mordisco y sentí que se me cerraba la garganta. No de tristeza, de gratitud. La abuela me habría dicho que la corteza necesitaba más mantequilla. Y luego me habría abrazado de todos modos. El día del lanzamiento, no hubo corte de cinta, ni discursos, ni cámaras, solo un letrero pintado a mano que decía abierto, una campana de latón sobre la puerta que repicaba como la memoria, y yo con un delantal espolvoreado de harina detrás del mostrador. Mis primeros clientes fueron 2 hermanos de unos 70 años. Pidieron oro grey y compartieron un trozo de pastel. ¿Usted hace esto?, preguntó una de ellas, entrecerrando los ojos hacia mí sobre sus gafas. Sí, dije. Ella dio otro bocado, cerró los ojos. Sabe a algo por lo que vale la pena quedarse. Al día siguiente, un asistente médico del turno de noche entró, todavía en uniforme, pidiendo café y 2 bollos, uno para ahora, uno para después. Un adolescente con ojos cansados se instaló en una cabina de la esquina con tarea de cálculo, revolviendo crema batida en su cacao. Un abuelo trajo a su nieta después del ballet, dejándola elegir 2 galletas, una para comer de inmediato, una para guardar para mañana. No preguntaron sobre mi pasado. Solo vieron quién era yo ahora. Una mujer con harina en las mangas, moviéndose con un ritmo que no pertenecía a nadie más que a ella misma. Sucedió un jueves cuando él vino. El cielo estaba gris, con la niebla colgando baja como aliento contra las ventanas. Estaba puliendo el vidrio cuando lo vi al otro lado de la calle. Al principio, imaginé que era una ilusión visual, pero luego dio un paso adelante. Hombros hundidos, cabello despeinado. Papá. Sin traje pulido, sin mueca, solo un hombre despojado de su escenario. Se detuvo en la acera, incierto, antes de cruzar. La campana sonó cuando entró, y los clientes guardaron silencio, sintiendo el peso que lo seguía. Miró a su alrededor a las paredes de color miel, las sillas desiguales, las mesas tranquilas llenas de extraños que ya no eran extraños. Su voz se quebró, baja. ¿Tú creaste esto? Sí, dije. Mi tono era uniforme. Es exquisito, murmuró. Sus manos temblaban mientras las metía más profundamente en sus bolsillos. Camila, lo siento. Me quedé detrás del mostrador, firme. Para eso no es este lugar, dije. Sus ojos se movieron rápidamente. He perdido todo, el negocio, la casa, Sara, ella se ha ido, se llevó al bebé a Texas, no he sabido de ellos en meses. Tragó saliva con fuerza. No sé quién soy sin todo ello. Me moví desde detrás del área de servicio, lo suficientemente cerca para ver las líneas grabadas más profundamente en su rostro. Sus ojos buscaron los míos, desesperados. ¿Retienes algo?, dije. ¿Qué?, preguntó, con voz cruda. Consecuencias. Se estremeció como si la palabra tuviera dientes. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Por una vez, no hubo discurso, ni mueca, ni guión. Solo silencio. Dudó, deseando un rescate. No lancé uno. Los infantes de marina no rescatan a hombres que prenden fuego a sus propios barcos. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. La campana en lo alto sonó una sola vez, aguda y definitiva. Esa noche estaba posicionada en la cocina del hogar, con el delantal espolvoreado de blanco y la ralladura de naranja iluminando el aire. Mamá estaba sentada en una mesa cerca de la ventana leyendo una de las viejas novelas de la abuela, con las gafas deslizándose por su nariz. Puse una magdalena caliente frente a ella. Más mantequilla esta vez, dije con una sonrisa. Ella la partió, con el vapor curvándose hacia arriba, y se rió a través de sus lágrimas. Ella estaría llena de orgullo. Le creí por una vez. Me lo creí yo misma. Si el camino de Camila resonó contigo, tómate un momento esta noche para reflexionar sobre tu propia historia. ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti misma incluso cuando te costó todo?
Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si deseas escuchar más historias de resiliencia, dignidad y fuerza silenciosa, me sentiría honrada si te suscribieras y te unieras a mí nuevamente. Porque a veces lo más valiente que podemos hacer es simplemente elegirnos a nosotros mismos.